Hola amigos, bienvenidos otra vez a Penagos TD, tutoriales de dibujo. El día de hoy vamos a aprender a hacer una jacaranda con rotuladores. Bien, para las partes más oscuras vamos a usar Violet, Blueberry. Las partes de tonos medios y claros vamos a usar Bright Orchid y Purple Sage. Eventualmente le pondremos Dark Olive en algunas hojas verdes. Y para el tronco usaremos Extra Black, Delta Brown, Craft Brown y Banana si queremos. Muy bien, vamos a hacer el trazo, la abstracción de la jacaranda, como habíamos visto un poco en el video anterior. Una jacaranda tendría una fronda como de sombrilla, digamos, en esencia esto sería. A lo mejor tendría como subdivisiones, racimos de follaje que la van componiendo y ese sería en abstracto el trazo. Pasamos luego a aplicar con el plumón delgado, vamos sacando la textura de la hoja como lo habíamos visto anteriormente, siguiendo más o menos el trazo para que nos vaya dando la silueta, la forma natural, la caída de las hojas, como habíamos dicho. Vamos haciendo poco a poco. Y aquí podría venir otro racimo de hojas. Eventualmente puede venir, no sé, unas ramas aquí que salen y se alcanza a ver la transparencia. Normalmente, dependiendo de la estación o del periodo de la jacaranda, puede ser más transparente o más tupido el follaje. Seguimos aquí insinuando, más o menos. Y vamos haciendo esta forma, esta figura. ¿De acuerdo? Y empezamos a hacer el tronco en las partes bajas. La característica de los troncos de las jacarandas es que se convierten en varias ramificaciones que se pueden ir quebrando. A veces el tronco es medio chueco, ¿no? Y se parte, se van ramificando hacia los lados, tal cual casi como una sombrilla. Ahí en esencia tendríamos una jacaranda. Empezamos con los tonos más oscuros y suponemos que la luz del sol está de este lado. Por aquí estarían los tonos más oscuros en estas partes, un poco las partes bajas por supuesto. Por aquí no le ponemos mucho este tono de violet para que no predomine tanto, pero sí podemos puntear un poco de esta manera. Seguimos con el blueberry y vamos manchando ese tono con la punta. Recuerden que el plumón tiene solvente, de manera que vamos mezclando conforme vamos dibujando, ¿no? Para irle dando esa textura que queremos. Podemos hacerlo más ancha, esa textura de repente, y lo vamos tupiendo. De esta manera. También dependiendo del terminado, de la profundidad de detalle del boceto que hagamos o de la perspectiva, también el árbol puede ser más esquemático, pueden ser por ejemplo puros rayones, ¿no? Así, de esta manera, y es más tipo sketch. O puede ser mucho más detallado, tratando de generar texturas más finas, ¿no? Como quieran. Vamos, a lo mejor podemos hacer la mitad más tipo sketch y la otra mitad más realista, digamos, para que vean un poco la diferencia. Procedemos al Bright Orchid y lo vamos a ir metiendo, tomando también un poco de los colores anteriores, mezclándolo, regresando un poco hacia el punto donde está aplicado anteriormente, pero sin exagerar, porque si le ponemos demasiadas veces, le tallamos, lo que pasa es que se empieza a abrir el color y se ve ya con mala técnica, pues. Aquí vamos metiéndole y vamos a ir logrando estas tonalidades. Vamos a hacerlo por acá.
En las partes más tipo sketch pues vendría en teoría algo más suelto, con la parte más ancha del plumón y tal vez terminando con la punta, ¿no? Para que sean como manchones. Y metemos por aquí y por ahí. Luego nos vamos a la parte más clara con el Purple Sash. Y este color lo vamos a ir generando y distribuyendo ya sin tocar realmente los otros tres tonos que habíamos metido con anterioridad. Vamos a dejar algunos brillos blancos, algunas partes en blanco sin tocar, para que nos generen esos brillos que queremos mostrar en una jacaranda. Y regresando un poco a la parte más tipo sketch, pues esto sería los momentos donde pondríamos 2-3 manchones y así. Y a lo mejor le sacamos unas puntas de la rama y ya nos da como una textura, una apariencia más homogénea, ¿no? Podemos sacar otras por aquí abajo. Hay épocas de floración en la que toda la copa del árbol está verdaderamente con estos tonos violetáceos, ¿no? Lilas, pero hay otras en las que apenas está floreciendo y hay más hojas verdes. Dependiendo de cómo la querramos hacer, podríamos meter también, por ejemplo, algunas que otras partes con verdes, para que se vea que todavía está en una época intermedia, ¿no? Digamos, de floración, si quisiéramos. Podemos meterle un poco más aquí, abajo. Muy bien, ahora seguimos con el tronco, con Extra Black, y vamos a ir marcando en algunas partes con negro. Tal vez aquí unos puntos, ¿sí? Y este negro nos va a servir para embarrarlo con el Delta Brown y que se pueda oscurecer ese Delta Brown. De manera que vamos a pasar por encima, vamos a manchar, vamos a ir dándole ya más sentido a las ramas, ¿no? Esta parte a lo mejor está más en sombra, ¿no? Entonces, por lo tanto, puede seguir más oscura. Y aquí, por supuesto, arriba también generamos esas tonalidades, los tronquitos, que se vea como transparencia. Lo podemos hacer aquí, en algunos otros, dependiendo qué tan grande está nuestra jacaranda. Y bueno, nos vamos al Craft Brown. Y vamos poniéndole, podemos dejarle igual algunos blancos como brillos. Y los podemos dejar así, o también podríamos meterle algo de amarillo. En este caso sería banana, si quisiéramos, ¿no? 2-3 tonos y listo. Si nos equivocamos y metimos un tono en donde no iba, por ejemplo tal vez aquí, o me emocioné mucho, qué sé yo, siempre es fácil corregir. Agarramos el blender y le aplicamos directo, y con el papel higiénico limpiamos el blender, limpiamos la superficie, limpiamos el blender para que no siga manchando, y lo puedo sacar sin problemas, ¿verdad? De manera que aquí no pasa nada. Y regreso y digo, bueno, pues empiezo de la misma manera, ¿no? Pues a lo mejor estoy metiendo otra vez los tonos oscuros aquí. Y entonces utilizo primero el violet, luego me voy con el blueberry un poco. Y me voy al orquídea brillante. Y empiezo a generar otra vez, ¿no? La textura como lo había sentido. Y digamos que ya tenemos dos maneras de ver una jacaranda. Una es haciéndola viendo esta parte nada más, se vería como con más textura, o la otra que es como más tipo sketch. ¿Sí? Bueno, ya vimos que se puede hacer de dos tipos. Entonces a mí ahorita en este momento digo, no, lo que quiero es hacer todo con una textura más fina. Entonces, ¿qué hago? Agarro y empiezo a borrar.
Voy borrando estas partes para aplicarlo de una manera más homogénea, ¿no? Y digo, pues ahí a lo mejor ya puede estar preparado, ¿no? Entonces continúo rápidamente. Voy aplicando una vez más, primero el violet, ¿no? Aparte por aquí y por acá. Me voy a blueberry. Voy sacando la textura que quiero lograr. Con la punta del plumón del rotulador. Regreso. Fíjense cómo de repente se hacen unas gotas. Hay que borrar esas gotas porque no es impresionismo, no es puntillismo. Entonces, lo peor que podemos hacer es tratar de hacer puntillismo, se ven espantosos en mi opinión. Entonces lo que hacemos es agarramos donde están las gotas con la punta y las difuminamos o las mezclamos. Luego me voy al siguiente tono, el orquídea brillante o bright orchid, y embarro también un poco. Se fijan que ya no regreso hasta abajo del tono oscuro, simplemente agarro una parte y empiezo a generar nuevas texturas. ¿Sí? Aquí agarro un poquito y le sigo. Aquí también. Y más o menos vamos a tener esto. Y nos vamos al último tono, el más claro, Purple Sash. Y dejamos algunos blancos. ¿De acuerdo? Y listo. Por último, si quieren borrar el trazo del lápiz, pues ya con un borrador, suavemente le van haciendo en las orillas donde haya quedado ese trazo. En realidad, cuando estás haciendo una perspectiva, pues ese trazo se pierde con todo el cielo, con el edificio de atrás, etc. No es ni siquiera necesario borrarlo. Y listo. Bueno amigos, eso es todo. Me despido de ustedes. En el siguiente video vamos a hacer un tabachín. Recuerden de darle like si les gustó el video. Espero que hayan aprendido algo. Si tienen dudas, escríbanme.